Debemos aprender, así como los apóstoles, que con valentía y con el poder del Espíritu Santo, predicar el Evangelio y enfrentar la oposición. En este capítulo 4 es el comienzo de la persecución de la iglesia de Jesucristo. Ya van más de 2000 años que la iglesia ha sido perseguida. Esta es la primera vez que hay ataques externos para detener y censurar el mensaje de la palabra de Dios. Este capítulo continúa el relato de la sanación milagrosa de capítulo 3. Pedro y Juan estaban predicando en un lugar que es el templo. Ahora tengo unas imágenes para que usted pueda ver cómo era el templo. Y el lugar donde predicaron era el pórtico de Salomón. Era un lugar con muchas columnas. Ahí se reunían miles y miles de personas. Y como vamos a ver enseguida, 5,000 hombres, eso sin incluir las mujeres y los niños, las mujeres y los niños fueron salvos. Y ellos se reunieron porque los apóstoles sanaron a un cojo, un hombre que era cojo de nacimiento, que se sentaba siempre a una puerta llamada La Hermosa. Entonces eso llamó la atención a mucha gente y se reunieron para ver qué era esto, y ellos aprovecharon para predicar Jesucristo, predicar el Evangelio. Ahora, esto provocó una fuerte reacción de los líderes religiosos. O sea, de los judíos se sintieron amenazados porque los apóstoles tenían una gran cantidad de gente siguiéndoles y no les gustaba el mensaje de la palabra de Dios. Y aquí viene la oposición a la predicación del Evangelio. Y para nosotros en nuestro tiempo hay una gran oposición, no solamente en el ámbito religioso, pero en nuestros días en el ámbito secular. Porque predicamos contra el pecado y hay gente que se ofende o se enoja que prediquemos en contra de su perversión y su maldad. Y hay fuerzas políticas para censurarnos, hay fuerzas de los sodomitas y fuerzas de los religiosos también para detener el mensaje de la palabra de Dios. Pero usted y yo debemos aprender a tener denuedo, valentía, brío, que no tenga miedo de predicar y decir, así dice la palabra de Dios. Vamos a ver 3 resultados de la predicación de Pedro y Juan aquí en Hechos 4, que nos enseñan cómo usted y yo debemos reaccionar ante la oposición. En primer lugar, escriba conmigo, vamos a ver los resultados de la predicación de Pedro. Recuerde que en el capítulo 3 ellos predicaron y ellos recibieron en verdad una gran respuesta. Pero escriba conmigo letra A, vemos que afectó a la multitud religiosa. La predicación de estos hombres afectó a la multitud religiosa. En Hechos 4:1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Qué es la siguiente palabra? Dice ahí, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Note que la predicación del Evangelio incomodó a estos líderes religiosos, especialmente porque hablaban de la resurrección, algo que los saduceos negaban. ¿Sí nota la palabra saduceo ahí? Ahora quiero que vea a los que se acercaron. Empieza con los sacerdotes. Los sacerdotes aquí representan la intolerancia religiosa. Eran los responsables de supervisar las actividades del templo. Ellos aseguraban que se mantuviera la tradición judía y los rituales apropiados. Entonces a ellos no les parecía que hablaran de Jesucristo. Se presentó el jefe de la guardia. Este representa la enemistad política. Aunque no se menciona el nombre del jefe, este oficial desempeña un rol clave de la estructura del templo, la seguridad y el orden, y ellos siguen las órdenes de los líderes. Pero aparecen los saduceos, y eso representa la incredulidad racionalista, porque los saduceos eran una secta que negaban la resurrección de los muertos, la cual es la clave para entender por qué estaban perturbados, por qué ellos se enojaron, por qué no les gustaba. Llamaron rápidamente al jefe de la guardia, los sacerdotes, se acercaron a los discípulos para enfrentarlos. Hoy en día, cuando predicamos la verdad bíblica, también vamos a enfrentar resistencia, especialmente en temas que desafían las creencias culturales o ideológicas o aún religiosas. Una vez estaba yo caminando y tengo muchas anécdotas, muchas experiencias por hacerlo por más de 30 años. Salir con mi familia, después yo mismo predicar el Evangelio. Me acuerdo una vez un señor me dijo, ¿por qué te cambiaste de religión? Eso fue lo primero que me dijo. Le dije, disculpe caballero, ¿a qué se refiere? Y como tenía un traje negro, me dijo, ¿a dónde vas? ¿A un funeral? O sea, era un hombre nada más con pura burla. Estaba hostigando. Y sepa esto, mi hermano, que la gente va a querer molestarle. Y usted tiene que tranquilizarse, no se enoje, no se moleste.
Báñese con aceite para que todo se le resbale. Esta gente no sabe ni lo que dice, ni qué estamos haciendo, ni por qué nos atacan. Simplemente ellos están cegados, siguiendo el curso y el rumbo de este mundo. Por eso lo que usted debe tener es compasión hacia esa gente. Pero este me quería molestar. Me dice, ¿por qué te cambiaste de religión? ¿A qué te refieres? Tú ni me conoces, le dije. No, ¿verdad que tú antes eras de esta religión, los católicos? Dije, yo nunca fui católico, ni mis papás fueron católicos, ni mis abuelos fueron católicos, ni mis bisabuelos fueron católicos. Se sorprendió, se le abrieron los ojos. Estás diciendo que ellos nunca eran, nunca fuimos. ¿De qué línea vienen ustedes? Nosotros somos bautistas. Y mis antepasados han sido creyentes. Pero dije, pero déjele hago una pregunta a usted. Si usted llegara a morir este día, ¿dónde iría su alma? Ahí empecé a presentarle el evangelio y después de unos momentos él recibió al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no saben a veces que lo que ellos hacen, piensan que hacen favor a Dios. Es exactamente lo que va a suceder en este lugar. El establecimiento se sintió amenazado. Ellos estaban molestos por quién estaba predicando. ¿Quién les estaba predicando? Mire lo que dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué dice enseguida ahí? Sin letras y del vulgo. ¿Quién son estos para predicarnos la palabra de Dios? Estos no son estudiosos, estos no tienen autoridad, estos no recibieron las acreditaciones de nuestras universidades, no tienen la aprobación de nuestros teólogos. ¿Quién se creen estos en predicar cualquier cosa en el templo? Entonces les molestaba por quién lo estaba haciendo. Mire, quiero que vea Amós 7. Aquí Amós es un boyero, era un hombre que cuidaba ovejas, él era una profesional. Pero note cómo lo tratan. Dice, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye de tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey. O sea, tú no perteneces aquí y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino soy, ¿qué dice ahí? Soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Eso no importa de dónde venga, Dios llama de donde usted sea. Y aquí le decían, este es el palacio del rey, tú no perteneces aquí, tú eres del vulgo, ve a tu pueblo, come tu pan allá. Pero él dijo claramente, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, pero Dios fue el que me llamó y Dios fue el que me envió. Entonces, a pesar de que decían estos eran del vulgo, eso no interesa de dónde venimos. Aún a Jesús lo despreciaron. Dijo, algo bueno puede salir de Nazaret. Pero mire, no solamente se ofendieron por quién, sino porque qué estaban predicando. Los saduceos, usted va a ver en el libro de Hechos, son los principales enemigos de los apóstoles. En Mateo 22:23 nos dice, ¿por qué? Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿De qué está predicando Pedro y Juan? La resurrección de Cristo. En Hechos 23:8, note que hay otras cosas que no creían. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. ¿Ni qué cosa? Ni ángel, ni espíritu. Ellos entonces no creen que haya esperanza alguna después de la muerte. Y los apóstoles estaban predicando algo que contrastaba a la religión de ellos. Por eso se sentían amenazados y enojados. Ahora vaya a Hechos capítulo 3. Vamos a recorrer brevemente esta predicación de Pedro. Note el tema de Pedro era Cristo y no el hombre. En Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado, ¿a quién dice ahí? A su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Su tema era Cristo. Su contenido, lo vemos en el 15, era contra el pecado y no la injusticia social. Dice, matasteis al autor de vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Estaban ofendidos porque les reprochaba el pecado del homicidio, de haber matado al autor de la vida. Pero note el versículo 19, aquí vemos su objeto, era que ellos se arrepintieran y creyeran en Jesucristo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál era el mensaje entonces de ellos? Era Cristo. Era enfrentar con el pecado y era que ellos deberían creer en Jesucristo para ser salvos. Este mensaje es muy ofensivo a la gente porque contiene lo más sencillo, contiene todo el mensaje donde Dios recibe toda la gloria porque nadie se salva por su propio mérito.
La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. En el contenido de la salvación, nadie es suficiente justo para salvarse a sí mismo. La Biblia dice claramente que el que quebranta la ley en un punto se hace culpable de todos. Cualquier persona que dependa de las obras de la ley, según Gálatas, está bajo una maldición. Y el mensaje es muy sencillo entonces. Tiene usted que convertirse hacia Cristo, girarse hacia Jesús. La semana pasada aprendimos sobre el arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento es cambiar de parecer. Yo ya no voy a creer o confiar en mis obras, ahora confío en Jesucristo como mi único Salvador. Y yo me giro de mi confianza en mis obras hacia la fe en Jesucristo. Y este es el mensaje que ofende a mucha gente. ¿Por qué? No, porque les vas a quitar su negocio. Le vas a quitar sus misas, le vas a quitar sus ofrendas, le vas a quitar la autoridad. Donde un hombre te dice que tú puedes ser salvo, o un hombre te dice que si ya no estás bajo su protección, tú ya no tienes entonces la salvación y te la quitan así. Entonces ofende que una persona puede venir a Cristo, no una religión, a Cristo y no una iglesia, a Cristo y no es una creencia, un conjunto de creencias de un credo o unos escritos de humanos, sino venir a Jesús el Salvador. Entonces ellos se sentían amenazados, vamos a perder todo nuestro negocio. Y en verdad, el templo dependía de que ellos creyeran aún todavía los sacrificios, pero sin Cristo ya no hay sacrificio, ya no hay negocio. Los sacerdotes ya no tienen trabajo. ¿Están conmigo? Entonces, esto llevó a Pedro y a Juan a la cárcel. En Hechos 4:3 dice, y les echaron mano. ¿Y los pusieron dónde? Pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Ahora, yo no sé. Cuando usted va a ver, después digo, no sé, no estoy seguro si esta cárcel es la cárcel pública o es la cárcel del templo. La Biblia dice que el templo tenía su propia cárcel y como fue el jefe de la guardia, yo pienso que lo pusieron en la cárcel del templo. ¿Sabe usted que ellos tenían su propia policía, su propio autoridades dentro del templo? Y esto marcó, le repito, el comienzo de la primera persecución contra la primera iglesia. Y en Cristo les prometió esto. En Juan 16, 1-3 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, mire, porque no conocen al Padre ni a mí. Esa palabra que no lo conocen es la salvación. Conocer en la Biblia es que no tiene el conocimiento bíblico de Jesucristo. Por eso Jesús, en aquel día, cuando se le acerquen y le van a decir, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, Jesús va a decir, nunca te conocí. Nunca tuve una relación de padre e hijo contigo. Tú no eres parte de la salvación que yo ofrezco. Este pasaje dice que hay gente que pensando que le rinde un servicio a Dios va a perseguir a los que creen en Dios y los va a matar. Y usted vive en Estados Unidos, vivimos aquí bien seguros, aquí no nos hacen daño nadie. Aquí si alguien le grita, usted llama a la policía. Aquí tenemos una gran protección, una gran ventaja. Usted llama al 911 y llegan en 2 minutos. Y aquí no nos persiguen por nuestra religión, me refiero, no hay quien a usted le esté apedreando. ¿Cuándo fue la última vez que le apedrearon a usted? Nadie. No estamos hermanos, oremos por la familia de nuestro hermano García, apedrearon a su hermano. Aquí no escuchamos esto. Pero aunque usted diga, yo no lo escucho aquí, esto sucede en nuestros tiempos en otros países. En África, cada día miles y miles de personas son perseguidos y muchos mueren diariamente. En Asia, en China, lugares donde no se permite que se predique el evangelio. Y esos, mira, escuche, son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y la persecución que viene hacia los creyentes aquí en Estados Unidos es muy lenta. Poco a poco empieza a entrar la persecución contra el cristianismo. Y sí, muchas de nuestras libertades nosotros mismos las estamos cediendo al gobierno. El COVID es un ejemplo perfecto de cuántas iglesias le cedieron al gobierno la autoridad para que se cerrara la iglesia. Y le digo todo esto porque la persecución que usted y yo un día vamos a enfrentar aquí, yo creo, un día en nuestro tiempo, va a ser muy abierta en contra del cristianismo. Más de 2000 años han transcurrido históricamente. Las iglesias, especialmente las iglesias cristianas, han sido perseguidas, han
matado a los cristianos, los han quemado en las hogueras, les han en la horca, los han cortado la cabeza, los han descuartizado. Se volvieron tan creativos durante la Santa Inquisición. Hubo un tiempo donde se escribió un libro llamado La Ciudad de Dios. Un hombre llamado Agustín de Hipona, que es uno de los arquitectos de la Iglesia Católica, escribió un documento enseñando a la Iglesia, dando la autoridad de perseguir a aquellos que van en contra de su religión de ellos. Y por tanto lo que ellos hacían era una mesa y interrogaban a la gente. Les decían, es cierto que tú te volviste a bautizar, pero eso es contrario a nuestra enseñanza, y les hacían o retractar o los torturaban. Usted puede ver la historia, misma España, eran quizás los más crueles, y en Europa, cuando en Inglaterra hasta máquinas fabricaban donde les amarraban las manos y los jalaban de 2 caballos para que se desbarataran. Los metían en lugares donde los ratones o las ratas se los comían vivos. Los hacían sufrir mucho por tortura. Escuche, esto todo en el nombre de Dios. Pedro mismo lo explicó en 1 de Pedro 4:16 acerca de su experiencia, y anima a sus lectores a que se mantengan fieles. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Va a haber un tiempo donde va a haber una gran persecución contra los cristianos, y usted debe alegrarse. Le pregunté a mis hijas, si un día vienen tras de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Me voy corriendo, nos vamos corriendo, o quieres que me enfrente? Y ellas me dijeron, enfréntalos, papá. Y les dije, tú no entiendes, me van a matar. Dice, que te maten y te vas al cielo, papá. ¿Cómo vas a correr? Es fácil decirlo, pero espero que cuando se enfrentemos persecución, resistamos. Ahora, algunos yo sé que están diciendo, yo sí, pastor, ya aquí vuélveme la cabeza. Mire, mi hermano todavía ni su tía sabe que usted es cristiano. Todavía ni sus vecinos saben que usted es un creyente. ¿Cómo está diciendo que usted va a morir por Cristo si ni siquiera vive por Cristo? O sea, eso es absurdo creer o pensar, yo sería igual. Yo jamás dejaría a Jesús, yo estuviera ahí en la cruz. No, hombre, eso no es verdad. Y se ve en su estilo de vida. Su estilo de vida que no hay consagración, le da temor, le da miedo hablar a otros de Jesucristo. Fueron a la cárcel, dice la Biblia al final del versículo 3, porque era ya tarde. O sea, era como las 6 de la tarde. ¿A qué horas empezaron a predicar? ¿Se acuerdan? A las 3 de la tarde. Y en 3 horas pudieron alcanzar a 5,000 personas. En 3 horas. Yo creo que se apresuraron, como dice Juan 9:4, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, ¿cuándo? Nadie puede trabajar. Escriba letra C, resultó en una cosecha de almas salvas. El versículo 4 nos dice así, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Es un número impresionante. 5,000 hombres salvos. 5,000 en todo ese lugar. Oh, tremendo. 5,000 hombres salvos en un solo momento. Cuando el pueblo de Dios permanece fiel a la palabra de Dios y le sirve según su manera, las bendiciones de Dios siempre van a llegar. Aquí 5,000 fueron salvos, lo que indica un número quizás mayor en Hechos 5, porque menciona nada más hombres. Quizás había mujeres ahí. Hechos 5:12, estamos ahí. Dice la Biblia, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. ¿Dónde? Dice ahí, en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como hombres como de mujeres, que se reunían. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón. Entonces, cuando se predicó, se menciona que solamente 5,000 hombres fueron salvos, sin contar la posibilidad de que también las mujeres estaban ahí. Regresando a Hechos 4:4, quiero que vea el orden. Ellos oyeron la palabra de Dios y después creyeron. Dice, pero muchos de los que habían, ¿qué dice ahí? Oído la palabra, ¿qué hicieron? Creyeron. Note que una persona para ser salvo, primeramente tiene que oír. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Y oír de qué? Palabra de Dios. Le repito a nuestra iglesia, las alabanzas tienen
el propósito de alabar a Dios, exaltar a Dios, edificar a los santos. Pero las alabanzas no es el evangelio. Las alabanzas son para los que son creyentes. Y los testimonios son para animarnos también. Yo no estoy necesariamente en contra de un testimonio, pero el testimonio no es lo que salva a una persona. Déjele, voy a contar lo que yo antes era y cómo Dios me cambió, porque hay testimonios de cualquier otra religión y cualquier otro fondo. Es el evangelio, el poder de Dios para salvación. Ellos tienen que oír la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede si no oyen? ¿Cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Esta es una tremenda promesa. Para que una persona sea salva, tiene que oír la palabra, tiene que oír el evangelio. Ahí viene entonces la responsabilidad que los creyentes tenemos. Es que prediquemos el evangelio para que los perdidos oigan, para que puedan escuchar. Y oyendo, entonces van a creer, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ahora mire Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo, ¿qué cosa? Oído la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad según este contexto? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, finalmente fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mire, uno tiene que oír el evangelio y tiene que responder en creer en el evangelio para recibir el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es la salvación, es la regeneración, es el nuevo nacimiento. No es al revés, como algunos reformados por han enseñado, donde dice primeramente tienes que ser regenerado y después tienes que oír y después tú puedes creer. No, este pasaje claramente enseña, tienes que oír la palabra de Dios, tienes que creer y después de haber creído, fuiste sellados. Este es el orden del evangelio y se nos manda entonces a predicar el evangelio a toda criatura. Porque si no oyen, entonces nuestro evangelio está encubierto y está encubierto entre los que se pierden. Por lo tanto, tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, resultó una cosecha de almas salvas. Número 1, vimos los resultados de la predicación del Pedro. Número 2, escribe conmigo, los apóstoles ante el concilio. Los apóstoles fueron llevados ante un concilio de líderes religiosos. Ahora, yo le llamo el concilio porque aparece ahí en Hechos 4:15. Entonces les ordenaron que saliesen ¿del qué? Del concilio. Esta era una especie de consejo supremo que tomaba decisiones tanto en asuntos religiosos como civiles. Y su influencia era considerable dentro de la comunidad judía. Escriba conmigo ahí el concilio, por favor. Note Hechos 4:5-6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Cómo se le llama a este? Se le llama el concilio. Ahora, muchas personas se refieren a este grupo como el Sanedrín. ¿Ha escuchado usted la palabra Sanedrín? Debo mencionar este término porque lo he escuchado innumerables veces. El término Sanedrín proviene del griego que significa concilio. Es lo mismo, pero a mí me gusta usar mejor la palabra bíblica, lo que aparece en la Biblia. La palabra de Dios usa ¿cuál palabra? Concilio. El término aquí proviene entonces de un consejo, concilio o tributo. En Hechos 4:15 lo vamos a leer otra vez. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio. Acompáñame a Hechos capítulo 5. Vea lo que dice el versículo 21. ¿Están conmigo? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio. Vaya a Hechos 6, versículo 12. Y solo levantaron al pueblo, los ancianos y los escribas, y arremetiendo les arrebataron y le trajeron al concilio. Vaya Hechos 23, versículo 1. Le estoy enseñando esto porque quiero que nosotros no tengamos prejuicios. Aún nosotros bautistas tenemos prejuicios. Usar la palabra Sanedrín no es malo, no es pecado, pero quiero instruirles a aprender a expresarse con lo que dice la Biblia, con las palabras bíblicas. En Hebreo Hechos 23:1, ¿están ahí? Entonces Pablo mirando fijamente al concilio, y todos estos hablan del mismo grupo.
Este grupo, que en el mundo teológico les gusta llamar el Sanedrín, era un cuerpo religioso gobernante judío. Aunque Palestina estaba bajo el dominio romano, este consejo gobernaba todos los asuntos internos religiosos. ¿Se acuerda cuando llevaron a Jesús ante Pilato y dijo, tienen problemas de su religión? Porque les daban permiso de que ellos ejercieran cierta parte de su ley. Ellos mismos decían, no podemos matarlo, por eso te lo trajimos a ti. Pero después, en este capítulo, parece que el Herodes, el rey de esa región, les va a dar permiso. Va a permitir que los maten. Y entonces los judíos se van a volver más audaces en buscar a los cristianos. Regrese ahí a Hechos 4, por favor. Su composición incluía gobernantes, ancianos, escribas, saduceos, fariseos, sacerdotes, el sumo sacerdote y su familia. Noten Juan 3:1, aquí vemos a un hombre llamado Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo le llama aquí la Biblia? Un principal de entre los judíos, era un gobernante. Entonces se componía de 70 hombres, una directiva o un tribuno donde ellos decidían. Y este tribuno va a aparecer, como ya lo leímos en los siguientes capítulos de Hechos. Ahora mire el versículo 6. Aquí se mencionan algunos por nombre. Y el sumo sacerdote era Anás y Caifás y Juan y Alejandro. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Había mucho nepotismo aquí. O sea, mucha familia envuelta. Había muchos que decían, aquí te voy a colocar. Tenía un primo que llegó a ser un maestro porque su papá era el director de la plaza. Él no fue a estudiar, él no recibió ninguna acreditación, pero como su papá era el director de la plaza, lo puso como maestro. Yo le pregunté, ¿cómo llegó mi tío a ser el director de la plaza? Él estudió, él tampoco estudió. Él pagó una gran suma para que lo pusieran como director de la plaza. Bueno, así era más que nada como lo hacían los sacerdotes. Necesito un sacerdote, ¿a quién pongo? Pues aquí está mi primo. ¿Qué te parece si yo te doy esta posición por ser mi familia? Note aquí los gobernantes, se menciona a Anás. Anás es el que había hecho comparecer al Señor primero. Caifás es el yerno de Anás. Ahora aquí hay dos sacerdotes. Yo no sé por qué permitieron que había dos sacerdotes. Siempre en la ley había un sacerdote. Había algo aquí ilegal. Este movimiento que hacían no era legítimo a la ley de Dios. Menciona a Juan y Alejandro, del cual nada se sabe. Nunca sabemos quién es Juan y Alejandro. Y los demás eran del linaje de los sacerdotes, hombre de gran influencia. Ahora, este mismo cuerpo fue el que mató a Jesucristo. En Lucas 22:66. Estamos ahí. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron ¿a dónde? El concilio. Ellos, este mismo grupo, mató a Jesús. Y este mismo grupo ahora van a enfrentar a Pedro y a Juan. Vamos a ver la investigación. Vea el versículo 7, habla de la investigación del concilio. Van a interrogar a Pedro y a Juan. Hechos 4:7 dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Una vez evangelizando, toqué la puerta, abrió un hombre, él me decía que era cristiano, yo soy cristiano, se alegró, qué bueno que los cristianos andan evangelizando. Y bueno, me da gusto que eres cristiano, pero nada más déjate hacer una pregunta, si tú murieras el día de hoy, ¿estarías seguro de ir al cielo? Claro que sí, yo recibí a Cristo como mi Salvador, y yo dije, qué bendición. ¿Pero tú podrías perder tu salvación? Claro, todos la podemos perder. Entonces ahí fue donde yo le empecé a explicar acerca de una salvación por fe, por gracia, por medio de Jesucristo. Y cuando se dio cuenta de lo que estaba predicando, no le gustó. Y en vez de cuestionar mi doctrina, en vez de cuestionar mi argumento con la Biblia, me empezó a atacar a mí. Eso es lo que la gente a veces hace. Cuando no sabe cómo argumentar contigo, entonces dirigen los ataques a la persona. Dirigen los ataques a tus debilidades o deficiencias. Y me empezó a hacer esta pregunta, ¿y a ti quién te mandó? ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? Bueno, la Biblia nos dice que debo predicar el Evangelio. No, pero ¿quién te mandó? ¿Quién te dijo que tú puedes hacer esto? La Biblia me lo dice. No, así no puede ser. Tiene que haber una visión, tiene que haber alguien que te diga del cielo que tú puedes ir, así como los apóstoles. Ellos recibieron un mandato específicamente de Dios y hay una sucesión de quién puede hacerlo. No cualquiera puede hacerlo, ese era su argumento de él. Pero la Biblia nos enseña que se les mandó a todos los discípulos a guardar todas las cosas que el Señor ha mandado, incluyendo predicar el Evangelio. Y hay ejemplos en el libro de Hechos donde los discípulos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Una gran persecución hizo que muchos discípulos huyeran de Jerusalén y donde quiera que iban, predicaban el Evangelio.
Y hay una gran lista de gente que predica el Evangelio en el libro de Lucas, el libro de Hechos, que no son los apóstoles como Felipe, sus cuatro hijas, Timoteo, Tíquico, Trífomo, muchos personajes que no fueron directamente enviados por Jesucristo. Pero bueno, el argumento de ellos es igual. ¿Quién te mandó? ¿Con qué potestad? La palabra potestad aquí es poder. El creyente tiene el recurso de todo el poder para hacer la obra de Dios. Usted nunca se intimide ante esa pregunta. ¿Y usted es quién lo mandó? Usted diga claramente, el Señor me mandó en su palabra. ¿No escuchaste una voz? Sí, escuché una voz, pero bien fuerte, un hombre que es mi pastor. Él predicó la palabra de Dios y él dijo, vayan y prediquen el Evangelio. A propósito, venga a evangelizar, mi querido hermano. No se quede atrás. Es un mandato de la iglesia, una ordenanza que Dios ha dado. La única alternativa al ganar almas es la desobediencia. Si usted no obedece a predicar el Evangelio, usted está en desobediencia y en rebeldía. Y mire, yo no soy el que lo quiero hacer sentir mal, es la Biblia. Usted tiene el mejor mensaje del mundo. Usted es un vaso de barro que contiene el gran tesoro. Y usted, si se queda con ese tesoro sin predicarlo, la Biblia dice que ay de mí si no anunciar el Evangelio. Oh, pero si lo hago de buena voluntad, voy a recibir recompensa. Pero si no, la comisión se me ha encargado, se me ha dado. O sea, se me ha dado el trabajo, aunque me guste o no me guste, quiera o no quiera, me sienta cómodo o no me sienta cómodo. Pero qué bueno, aquellos que lo hacen de buena voluntad. Qué bendición es predicar el Evangelio. Y les repito, les enseño, eso no es un asunto de religión. Si usted dice, ustedes están copiando a los demás, yo no copio a nadie, yo simplemente hago lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que debemos ir a los vallados, a los lugares donde la gente no está con necesidad y a lugares donde hay gente que necesita de Cristo. Los encontramos en las calles, los encontramos en sus casas, en los mercados. Usted puede hablar con cualquier persona en cualquier lugar, pero el Señor le ha dado el poder a usted. Note el poder del Espíritu Santo, nos dio el poder de la palabra de Dios, el poder del Evangelio, el poder de la oración, el poder de la predicación, el poder de la fe. Les decían, ¿en qué nombre? ¿En qué potestad? Y ahora, ¿en qué nombre? Vaya a Mateo 28, ahí en su Biblia dice, bueno, ahí en su bosquejo, Jesús se acercó y les dijo diciendo, esa palabra potestad es autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Ahora, unas instrucciones que damos breves es, no, yo me meto donde esté abierta la puerta. Si hay un barandal abierto, por ahí me meto. Si vamos caminando y se abre una puerta donde un carro va a salir, fue de Dios. Una vez estábamos en apartamentos nuevos y no había entrada y miraba por dónde vamos a entrar y de repente se empezó a abrir solita, no pasó ni un carro, dije, esto es de Dios. Y ahí, hermano, fue me gritaron, nunca me habían gritado tanto como en ese lugar. Es aquí, cerquitas, no me acuerdo cómo se llama la calle. Ahorita les voy a explicar qué es lo que usted debe hacer. Le digo, usted no salte, no aviente a su hijo, súbete hijo, no, nada de eso. Pásate por abajo, tampoco. Pero si se abre, Dios abrió la puerta. Una puerta abierta me es abierta. ¿Quién nos manda? Es un mandato con autoridad, una autoridad divina. Es un mandato completo porque dice no solamente ser discípulos, tenemos que bautizarles y enseñarles todas las cosas. Y es un mandato acompañado porque Jesús dijo, he aquí yo soy con vosotros todos los días. Nunca vamos solos, vamos con el Señor Jesucristo. Por eso usted tiene que ir confiado que lo que está haciendo es lo que Dios le mandó. Si Dios nos llama pescadores, usted debe tener expectativa de una gran pesca. Si Dios nos llamó a nosotros embajadores, tiene que ir con la expectativa de que los corazones van a reconciliarse con Cristo porque usted da el mensaje de Cristo. Si Dios nos llamó sembradores de la palabra, tiene que tener la expectativa que la palabra va a germinar y va a crecer y Dios va a hacer la obra. Pero el problema es que muchos van diciendo, no va a pasar nada. Y vienen bien desanimados y nos acompañan. Vamos ahí, pues la gente ni quiere oír. La gente es muy dura y no se acuerda dónde estaba usted. Usted era un duro. Es un milagro que usted está aquí sentadito, peinadito y todo, ya miré. Ahí va, algunos van tocando la puerta.
ojalá no me oigan. Y cuando le abren, ¿verdad que está ocupada, señora? No quiere hablar. Porque usted ya va vencido. Porque usted piensa que usted es un vendedor. Usted piensa que hay un producto que tiene que convencer a la gente. Mire, nosotros no vamos a convencer a la gente de ni un producto, vamos a persuadirles del Evangelio. Usted solamente tiene que predicar el Evangelio como está en la palabra de Dios. Por eso debe conocerlo bien. Cuanto más usted conoce el mensaje, más sencillo usted lo puede explicar. Y de la manera sencilla la gente puede escuchar. Y usted no se preocupe si escucha, quieren o no. Eso no es su trabajo. Usted busque a alguien que quiere escuchar. Algunos regresan bien enojados. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me di un tiro con este. Usted nunca va a escucharme a mí regresar diciendo yo me di un tiro. Yo no voy a perder mi tiempo. ¿Quieres escuchar? No. Y si me quieren dar un tiro a mí, yo no les echo tiro. Digo, usted eche un tiro con alguien más. Yo vengo a buscar a gente que quiere escuchar el Evangelio. Y de regreso alegre. No con dolor de estómago ni nada. No, yo regreso alegre. Viendo 3, 4 personas que escucharon y asintieron e invocaron el nombre del Señor. Pero si usted vaya con una expectativa, una confianza que la gente va a responder al Evangelio. Porque nuestra autoridad viene de Dios. La investigación. ¿Con qué potestad y en qué nombre? Note la respuesta de los apóstoles. Y la Biblia señala que ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo. Antes de escuchar el mensaje, dice Hechos 4:8, note el poder. Entonces Pedro, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Esta es una experiencia repetible en la Biblia. ¿Cuál es la palabra que iba a decir? La habitación del Espíritu Santo es cuando cree en Cristo, viene y mora en nosotros. Dice Juan, y nunca te va a dejar. Somos sellados por el Espíritu Santo. Pero la llenura es el poder que necesitamos continuamente recibir del Señor. La llenura no se trata de una experiencia emocional o sensacionalista, sino es una vida que está bajo el control y la dirección constante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un rol muy grande en la vida del cristiano. Entre ellos nos da el fruto de su Espíritu, nos da consuelo, nos da paz, nos da guía, nos da inteligencia espiritual, nos ilumina para comprender su palabra, pero también nos empodera para hacer su obra. La llenura del Espíritu Santo capacita al creyente para el servicio cristiano y el testimonio. O sea, ganar almas, evangelizar. Estamos hablando de hechos, de eso se trata la vida cristiana, es predicar el Evangelio. Yo creo que las iglesias de nuestro tiempo deben enfatizar eso como lo más importante es que cada uno tenga la llenura del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. En los Hechos de los Apóstoles se menciona que los creyentes eran llenos del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio. Mira Efesios 5:18, aquí está la orden para nosotros también. Pablo escribe así: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La comparación, el contraste es alguien que se emborracha, se embriaga. Dice la Biblia ahí, no os embriaguéis. ¿Por qué? Porque la persona que se embriaga está bajo el control completamente del alcohol. Y como le mencioné hace un momento, el ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo el control de Dios mismo. No se trata cuánto del Espíritu tienes tú, pero cuánto de ti tiene Dios. Cuando uno cede al control, hay requisitos: ser un vaso limpio. Habla de la santidad y confesión de pecado. Tiene que andar en la verdad porque es el Espíritu de verdad. Significa que debe obedecer a Dios y tener el motivo correcto para hacer la obra de Dios. Pero también un requerimiento dice que tiene que pedir la llenura del Espíritu Santo, porque vemos que siempre que ellos oraban eran llenos del Espíritu Santo. La oración es un requerimiento para tener el poder del Espíritu Santo. Y así cuando sale a evangelizar o cuando predica el Evangelio o cuando aconseja, siempre que abra su boca para hablar palabra de Dios, si usted tiene la llenura del Espíritu Santo, Dios va a obrar a través de usted. Por lo tanto, aquellos que quizás tenemos tanto conocimiento, sin el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia, la letra mata y el Espíritu vivifica. Yo creo que a veces es hasta contraria a la obra. Dios se opone a nuestras palabras. Especialmente si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted está lleno de usted mismo y Dios resiste a los soberbios. Y Él da gracia a los humildes.
Ser lleno del Espíritu Santo es humillarse delante de Dios y decir, Señor, vamos a hacer esta obra, pero yo necesito tu ayuda. Voy a evangelizar y no es mi palabra, son palabras de humana sabiduría. No voy a convencer a nadie. Yo no soy vendedor. Necesito tu sabiduría del Espíritu Santo. Los creyentes bíblicos ven la llenura del Espíritu Santo como algo necesario para cumplir la misión de la gran comisión. Por eso le repito a usted, algunos de ustedes que no vienen a evangelizar, vengan a evangelizar. Y algunos que ya vienen, nunca salga sin la llenura del Espíritu Santo. Porque se va a cansar. No va a tener resultados. Y le digo, yo creo que usted debe esperar resultados. Esos hombres esperaban resultados. ¿Y cuántos recibieron a Cristo en ese capítulo? Pero de nuevo, usted dice, yo con esto me conformo. Yo le hice esta pregunta, ¿no es a ustedes que evangelizan? Si Dios a usted le diera una recompensa de $1,000 por cada persona que usted guía a los pies de Cristo, ¿cuánto tiempo estuviera evangelizando el sábado? A 9 de la tarde, pastor, aquí todavía estoy echándole ganas. Ese es el problema. El problema es que nosotros vemos como algunos, no todos, pero como que es nada más una tarea, lo tengo que hacer, es que tengo un ministerio, lo tengo que hacer. Y no hay una delicia en hacerlo, no hay expectativa de hacerlo. Y quiero decirle, le digo esto porque se les ha enseñado y créame que me da mucha tristeza, porque hay lugares donde no les enseñan, no les entrenan, no les animan. Hay hermanos de nuestra iglesia que se van a otros estados y me dicen, pastor, está bien la iglesia, pero extraño ganar almas. Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? Ve solo. Pero aquí no estamos solos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no llegáis? ¿Por qué no aprendéis? No se oye, trae tenis, dijo alguien por ahí. ¿Cuál es la respuesta de los apóstoles? Mire, Hechos 4:10, estamos ahí. Mire cómo le respondieron. La respuesta de ellos era declararles el evangelio. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí se les predicó de Jesús, la muerte y la resurrección de Cristo es el verdadero poder para la salvación. ¿En cuál nombre predicaron? Les preguntaron, ¿en qué nombre? ¿Y qué dijeron ellos? ¿En nombre de quién? Jesús de Nazaret. Les explico qué significa eso. No es Jesús Nazaret, que Jesús era un nazareo, perdón. Hay un voto nazareo en la Biblia donde los hombres se dejaban crecer el cabello y tenían ciertos reglamentos como Sansón. Nada más explicarle brevemente, Sansón tenía el cabello largo, pero no lo tenía todo así melenudo o largo, suelto, tenía 7 quejadas, era como unas trenzas, era un peinado especial. Bueno, parte de lo que ellos tenían que hacer es no tomar vino, ni siquiera tocar la semilla de la uva, ni acercarse a un cadáver. Aún si su propia mamá moría o su pareja, no podían atender al entierro hasta que se cumpla el voto. Bueno, Jesús no era un nazareo, se llama Nazareno, que era de Nazaret. ¿Dónde nació Jesús? Él nació en Belén, pero fue llevado a Egipto. Y la profecía dice, de Egipto saldrá mi hijo. Y Jesús regresó con José, quien lo trajo, y se establecieron en Galilea, una ciudad llamada Nazaret. Entonces, por eso se llama Jesús de Nazaret, para que ellos supieran exactamente de quién está hablando. Pero note que la salvación está ¿en quién? En Jesús. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Este es el poder del evangelio. Ahora, este mensaje es un mensaje divisivo. Mucha gente habla de la unidad en la iglesia. No puede haber unidad entre la gente si no creemos en el mismo Salvador. Ahora, puede haber respeto. Nosotros respetamos a la gente. Podemos tratar a toda la gente con dignidad. A propósito, los bautistas hemos sido los únicos en la historia que nunca perseguimos a nuestros detractores ni a nuestros oponentes. Es más, usted puede ver en la historia, siempre son los que ayudaron y siempre buscaron la paz. Los documentos de la Declaración de Independencia de Estados Unidos fueron redactadas por influencia de iglesias bautistas. Había un gran grupo de asociación de iglesias en Darby, donde ellos estaban preocupados de que el gobierno iba a infringir en la libertad de las iglesias
Y ahí es donde Benjamin Franklin escribió este documento donde dice que él va a establecer la separación del Estado y la iglesia. Fue en respuesta a una iglesia que quería mantener la paz. Siempre han sido pacíficos los bautistas antepasados. Muchos de ellos sufrieron la muerte, fueron desterrados, las iglesias las destruían completamente por el mensaje. Siempre fue por el mensaje. Usted vaya a cualquier lugar o mire cualquier programa, ve cómo se burlan de Jesús. A mí me da coraje ver un video en línea donde un hombre se pone un traje de Jesucristo y se anda burlando. Para mí eso no es gracioso. Un compañero me dijo, eso es chistoso, aguantamos. No, eso no es chistoso. Y usted puede ir a cualquier lugar y pedirles a cualquier gente que le haga algo ofendiendo a Jesús y se lo hacen. Pero no lo puede hacer con Islam o Mohammed, no lo puede hacer con Buda, no lo puede hacer con cualquier otro personaje, pero con Jesús sí. Esto habla de la división que hay. Jesús mismo dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. ¿Se escucha eso? Por eso Jesús dijo que va a haber división entre la familia, va a ser entre esposos, va a ser entre familiares que no pueden ni hablarse. ¿Por qué? Porque la verdad separa al hombre de uno a otro. Jesús aquí, Pedro menciona aquí una profecía del Antiguo Testamento en Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso fue lo que ellos reprobaron según Hechos 4. En este contexto, los edificadores son los líderes religiosos, o sea, los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, quienes tenían ellos la responsabilidad de guiar al pueblo espiritualmente, pero ellos no creyeron en Jesucristo. Jesús por eso dijo esto, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Está hablando de la verdad de él, en él mismo. Jesucristo después vino a ser cabeza del ángulo. A pesar del rechazo de los líderes religiosos, Jesús fue exaltado por Dios y colocado como la piedra angular. Jesús es la piedra principal de la iglesia. ¿Y quién está hablando aquí? ¿Quién está predicando aquí en Hechos 4? Pedro. ¿Es Pedro la piedra angular de la iglesia? Jesús es la piedra angular de la iglesia. Jesús mismo dijo que Jesucristo es la piedra viva. Es más, Pedro significa piedrita. Una piedrita no puede ser una piedra angular. La piedra angular, para aquellos que crecieron aquí en Estados Unidos, es the foundation of a building. Hoy tenemos tú ves aquí el piso, es un fundamento grueso. Pero antes lo que tenían que hacer es buscar una piedra grande, firme, inmovible. Y cuando encontraban la piedra, de ahí se empezaba a edificar. Esa es la piedra angular que mantenía la estructura firme y fuerte. Por eso dice Jesús que había un hombre que edificó su casa sobre la tierra, la arena. Cuando vino la tormenta fue grande su ruina porque no había un fundamento. Y hubo otro hombre que la edificó sobre la piedra. Y la piedra representa la doctrina, las palabras de Cristo Jesús. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Porque si está el fundamento sobre un hombre, el hombre es falible. En este caso, Pedro era un hombre falible, cometió errores, fue desobediente, reprochó a Jesucristo antes de ir a la cruz, desobedeció al Señor en Hechos 10. Pablo tuvo que enfrentarlo y reprenderlo públicamente. Ahora, yo no estoy poniendo a Pedro abajo, él es mucho mejor que yo, pero no es infalible, es lo que estoy tratando de explicarle. Jesucristo es perfecto. Jesucristo es la piedra del ángulo que fue rechazada por los edificadores. Mire lo que dice Hechos 4:12, note la salvación exclusiva en Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo desmiente que todas las religiones llevan a Cristo. Jesucristo, Pedro aquí dijo que no hay otro nombre, no hay otro camino. La Biblia enseña que no hay otro Dios, no hay otro quien salve, no hay otro camino, otra verdad, otra vida. Y en este pasaje dice, no hay otro nombre. ¿Están conmigo? El evangelio que ofende, Cristo fue crucificado y resucitado, Cristo es la roca y no hay salvación fuera de Cristo. Eso puede ser muy ofensivo, pero es la verdad. Número 1, vimos los resultados de la predicación de Pedro. Número 2, los apóstoles ante el concilio. Y número 3, la amenaza de los líderes. Como no pudieron, entonces ellos con argumentos bíblicos van a tener que amenazar. Van a intentar censurarlos para que no prediquen. Note en primer lugar su asombro y confusión.
En el versículo 13 dice la Biblia que estaban maravillados. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿sé qué? Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Estaban maravillados por su denuedo. La palabra denuedo significa valentía, audacia o valor, especialmente al hablar o actuar de manera abierta y con firmeza. Cuando usted ve la palabra denuedo, significa alguien que es valiente, alguien que no tiene miedo, alguien que enfrenta la oposición. En el contexto bíblico, esta palabra se utiliza siempre para describir la valentía y la confianza de los apóstoles que predicaban el evangelio a pesar de las oposiciones y el riesgo de ser perseguido. Y el secreto de esta valentía está, dice al final del versículo, y reconocían que habían estado con Jesús. Pastor, me da miedo hablar con la gente. Le hace falta tiempo, le hace falta pasar tiempo con Jesús. Dice, va a haber después, los van a perseguir y los van a azotar. Y ellos van a orar. Y después de que ellos oren, dice, Dios les daba de nuevo valentía. A ver, ¿dónde estamos? Mire el versículo 31, 4:31. ¿Están ahí? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, si usted no habla la palabra de Dios, le hace falta denuedo, y le hace falta denuedo porque no tiene la llenura del Espíritu Santo. Entonces es muy sencillo. Soy temeroso, pastor. Y es lo asombroso de pastor, es que soy muy tímido y tiene como 5 hijos. Y yo, ¿cómo vas a ser tímido? Para lo que te conviene. Pero es que yo no sé qué voy a decir, no sé qué va a pasar, yo tampoco sé qué va a pasar. Yo no sé qué la gente le va a decir. Siempre que toca la puerta, usted no sabe quién va a abrir. Cuando usted ve a una persona, usted lo mira y usted puede juzgarlo, hasta la persona no va a querer escuchar. Mire, y se lo está diciendo alguien que lo ha hecho por años y años y años. Yo he juzgado mal, he visto una dama ahí, una señora, se llamaba Esperanza, ¿se acuerdan de ella? Esperanza. Señora, quiero compartir el evangelio. Si usted muriera el día de hoy, ¿estaría seguro de ir al cielo? No, yo no. Dice, tampoco tú. Yo me voy al infierno y tú también. Me empezó a maldecir. Y le dije, señora, tranquila señora. No, todos los cristianos son hipócritas. Se van al infierno, no te hagas. Y especialmente los pastores. Y dije, señora, yo soy pastor. ¡Ah, con razón! Tú te vas a ir primero al infierno. Y me empezó a decir a mí. Yo trataba, señora, pero escuche, Esperanza, doña Esperanza. Quiero hablarle de la salvación. Quiero hablar de la esperanza de la Biblia. Dice, no. Dice, señora Esperanza, usted no tiene esperanza. Aquí el lugar donde fuimos, toqué la puerta. Evangelizamos, alguien escuchó, y atrás estaba un americano. Cuidado con los americanos, hermana. Y dije, hey, what are you guys doing here? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Y yo me gustó. He aprendido algunas cosas positivas de Trump. Excuse me. Estoy ocupado, excuse me. Porque me quería interrumpir. No, excuse me. Don't interrupt me. Deja terminar, yo también ya terminé. ¿Qué hacen ustedes aquí? Dije, ¿y usted quién es? No, pues yo vivo aquí. Ah, ¿tú no eres dueño aquí? No, ok, yo voy a seguir tocando. Y sigo tocando las puertas. Y miré que no me iba a ir, entonces miré que sacó el teléfono, empezó a llamar, caminar para arriba y para abajo. Y viene un señor, pero enfurecido. Otro americano chaparrito, como un torito, ahí viene así. Él no vino a decirme, hey, disculpe caballero, ustedes no pueden estar aquí. Tienen que salir. No, me empezó a decir de groserías y malas palabras, cómo te metiste. Dije, metimos por allá, que no sabes leer. Dice ahí, no trespassing. Dije, somos 2, no 3, dije, somos 2. Trespass en inglés, no trespasses, no traspasar, pero somos 2, le dije yo todavía. You can't be here. Yo traté todavía de amable. O sea, yo nunca le falté respeto. En el sentido, no le grité, no me puse a su nivel de él, de emocional. No, decía, yo no estoy haciendo nada, estoy compartiendo a la gente que quiere escuchar. No, sáquense de aquí. Ok, ya nos vamos. Vámonos, hermano. Él grite, sáquense, ya me voy. Y dice, mañana regreso. No, hombre, se enojó más. Ya nunca más vas a regresar. La próxima vez que vengas voy a llamar a la policía y ese. Vámonos, hermano, vámonos. Ya nos fuimos. Yo dormí bien bonito esa noche.
Yo estoy seguro que ese hombre ya le dio un infarto, un derrame, no sé qué le pasó. Pero le estoy diciendo eso, mis queridos hermanos, que la gente nos va a querer intimidar. Aquí no nos pueden apresar, aquí no nos pueden encerrar. Nos quieren intimidar, nos quieren censurar. Quizás censuren en las redes, en las líneas, quizás nos pueden correr el trabajo. Pero miren, lo que usted necesita es denuedo, valor de Dios. Mantenemos la mansedumbre, somos astutos como serpientes, o sea, tampoco vamos a decir algo para que luego nos descalifiquen, luego nos echen la culpa, porque tenemos detractores, astutos como serpientes. Estaban maravillados porque eran hombres sin letras y del vulgo. Sin letras se refiere a la falta de educación formal. No tenían credenciales académicos, no habían estudiado en un seminario o escuelas rabínicas reconocidas. Del vulgo es gente común, sin prestigio social o reputación académica. Se les veía como ignorantes porque no tenían el conocimiento especializado o reconocido entre los círculos intelectuales. Sin embargo, ¿quiénes eran realmente los ignorantes? Jesucristo muchas veces les acusaba de que ellos eran ignorantes de las Escrituras, porque ellos tenían estudio y conocimiento, pero no era de la Biblia. Ellos conocían lo que se llama el Talmud. Son un volumen de 30 libros, las tradiciones de los judíos. Ahora, quiero que usted que comprenda algo. Usted escucha este mensaje. Más importante que el conocimiento académico es el conocimiento bíblico. No necesitamos acreditación de universidades o colegios, seminarios para poder hacer la obra de Dios. La Biblia dice que ellos estaban con Jesús. La mejor educación que uno puede recibir es de Jesucristo. Tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios. No a través de teorías humanas, ni por medio de la relación, sino por medio de la relación personal con el Verbo encarnado. Ahora, por otro lado, hay quienes se van a un extremo y decir, pues, ¿sabes qué? No importa, hay que no saber nada, porque el conocimiento envanece. Yo tampoco creo que uno debe ser así, ni depender tanto de su estudio extrabíblico, aunque no es malo, ni tampoco decir, no quiero estudiar nada, ni la Biblia. Si usted no tiene suficiente tiempo para lo académico, usted asegúrese que usted estudia mucho la Biblia. Ahora, yo tengo un problema, ese es mi problema personal que tengo, ese sí. Va a sonar que me estoy halagando, pero es un problema. Si alguien me dice, tú no sabes las costumbres de los judíos y esto, aquello, yo esta noche me compro 5 libros y empiezo a estudiar eso. Yo he pasado a estudiar sobre la creación y compré como 50 libros sobre la creación para debatir contra los ateos. Entonces yo he tenido esos momentos donde me enfoco en una cosa de una manera muy exagerada. Alguien empieza a decir acerca de los escritos más antiguos, diciendo que los últimos 12 versículos de Marcos no deben estar en la Biblia. Entonces yo voy rápidamente y empiezo a investigar el código y todo eso de los manuscritos de la Biblia, dónde vinieron, quién era Teodoro Beza. Entonces a mí me gusta hacer eso. El problema es cuando hay personas que lo hacen en vez de estudiar también la Biblia. Por eso cuando alguien es nuevo en el cristianismo me dicen, ¿qué libro debo leer? Tú debes leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ustedes están peleados con los libros. Yo no estoy peleado con un libro. El problema es que usted va a leer el libro y no la Biblia. El problema es que usted se va a llenar de tanto conocimiento que le va a después cegar a usted de lo que dice la Biblia, va a torcer su perspectiva bíblica. Por eso le recomiendo que usted lea la Biblia meramente unas 3, 4, 5 veces antes de querer estudiar algo más afuera. Y le digo, no hay nada malo por el estudio, lo académico, yo trato de hacerlo, aquí en la iglesia no lo presento, yo nunca hablo del griego y hebreo, lo haré quizás en el instituto bíblico para que usted pueda conocer o con alguien que me contradice, pero es que yo no lo hago para apantallar, lo hago para que usted entienda bien la palabra de Dios. Yo quiero que usted salga y diga, qué tremendo, profundo, tan profundo que me ahogué. Y que usted salga todo confundido y usted salga impresionado conmigo y no con Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esos hombres no tenían nada de ese conocimiento, no tenían acreditación, pero habían estado con Jesús. Por lo tanto, no necesitamos ni nadie que le autorice a usted a predicar el evangelio más que Dios mismo. Las iglesias engendran iglesias y pastores engendran pastores. La gente se siente incapaz de poder ser pastor porque no fue a cierto seminario o colegio.
Y yo fui a varios colegios bíblicos reconocidos aquí en Estados Unidos y me dicen, es porque tú fuiste a ese colegio. No, es porque pasé tiempo en las Escrituras con mi Salvador. Porque muchos de mis contemporáneos ya ni siquiera están en los caminos de Dios. Y fuimos a la misma escuela y tienen el mismo diploma pegado en la pared. ¿Sí me estoy explicando? Ok, espero que no me malentiendan. Sí es importancia el estudio y lo académico, pero más importante es el conocimiento de la Biblia y la comunión con Cristo. Y estaban confundidos, mire, Hechos 4:14, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estaban confundidos por lo que había sucedido. Letra A, letra B, escribe ahí, su conspiración amenaza. Ahora aquí el diablo va a tratar de detener la predicación de la palabra de Dios a través de las amenazas y el temor. En el versículo 15 vemos que ellos conferenciaron. Hechos 4:15 dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio. ¿Y qué hicieron? Y conferenciaban entre sí. Estaban a hablar entre ellos. El milagro era evidente, pero no podía ser negado. ¿Qué hacer? Mira el 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, algo milagroso sucedió, no podemos negarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Versículo 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémonosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Pensaron en prohibir entonces la predicación del evangelio. Pero miren, ningún poder secular o religioso tiene autoridad para anular la autoridad divina. Dice la Biblia que les intimaron, el versículo 18, y llamándoles, les intimaron. Esa palabra intimar significa requerir o exigir el cumplimiento. Les exigieron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En este caso, los líderes religiosos ordenaron a Pedro y a Juan que ya no hablen más de Jesucristo. Ya no lo hagan. Nosotros somos la autoridad. Nosotros somos los jefes aquí. Ustedes no tienen autoridad de hablar ni enseñar. Hay gente que le va a decir a usted no tiene autoridad de leer la Biblia. Solamente nosotros, la autoridad religiosa, tenemos la autoridad de leer la Biblia. ¿No le han dicho eso a usted? Mire el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a quién. Antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mira, aunque Dios ordena que nos sometamos a nuestras autoridades, entendemos que su autoridad prevalece sobre la autoridad del hombre. Mire, aquí hay una aplicación sencilla en la familia. El esposo tiene una autoridad delegada por Dios sobre su familia y su esposa. Pero si el padre le pide a su esposa, el esposo hacer algo malo, ella no tiene que obedecer. ¿Escuchó, mi hermanita? Yo sé que eso no es popular, pero eso es lo que dice la Biblia. Si un padre dice a su hijo, tómate esta cerveza, bueno, papá me dijo que me la tomara. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque aquí viene el peligro. El gobierno va a decir, ya no puedes predicar la palabra de Dios. Tengo que someterme al gobierno. Tengo que obedecer lo que dice el gobierno. ¿Es necesario obedecer a quién? A Dios antes que a los hombres. La autoridad es dada por Dios, la autoridad es delegada por Dios, pero escuche, la autoridad es limitada por Dios también. Estos cristianos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es como algo natural para un cristiano, es predicar el evangelio. El versículo 21 dice que les amenazaron. Ellos entonces les amenazaron, ¿y qué hicieron? Y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Escriba la última letra I, letra C, su dilema. El dilema de los líderes era no podemos pararnos. Hay un milagro, eso es evidente, pero no podemos detenerlos. Dice el 21, ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Mire el 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de ¿cuántos años? 40 años. Vimos los resultados de la predicación de Pedro, los apóstoles en el concilio y la amenaza de los líderes. La próxima semana continuaremos con los cristianos regresando a su iglesia y pidiéndole a Dios que les fortalezca para que sigan haciendo la obra de Dios. Así que les invitamos para la próxima semana nuestro estudio del libro de Hechos. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias, Señor, por la bendición por poder reunirnos en esta tarde. Te pido, Dios, que bendigas, nos fortalezcas como iglesia. Que tú nos ayudes, Padre, a ser testigos fieles. Que tú puedas redarguir a aquellos, Padre, que
no han hecho o no han tomado la decisión de comprometerse a predicar el Evangelio continuamente. No se han unido a los esfuerzos de nuestra iglesia. También a aquellos padres que quizás vienen, les hace falta de nuevo, les hace falta valor para hacerlo. Te ruego, Dios, que les fortalezcas, nos ayude, Señor, a ser testigos fieles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.